Buenos días a todos los asistentes, siendo las 9 de la mañana del día de hoy, 18 de julio del 2026. Nos encontramos constituidos en la sala de audiencias del primer juzgado penal colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Se instala formalmente la sesión de juicio oral en el proceso penal seguido contra el ciudadano Carlos Eduardo Cárdenas Montoya, en calidad de presunto autor material del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio calificado por ferocidad, en agravio de quien en vida fue Luis Andrés Colmenares Escobar. Esta judicatura deja constancia de que el acto se desarrollará bajo los principios rectores de publicidad, inmediación, contradicción y oralidad. Se exhorta a las partes a conducirse con el debido respeto y estricta buena fe procesal. Procederemos con la acreditación formal de los sujetos procesales. Tiene la palabra la representante del Ministerio Público. Con su venia, señora magistrada. Buenos días a usted, al abogado de la defensa y a todos los presentes en esta sala. Comparece la doctora Guadalupe del Carmen Santisteban Obando, fiscal provincial de la Fiscalía Penal de Turno de Chiclayo, con domicilio procesal en la avenida José Leonardo Ortiz, número 450, provincia de Chiclayo. Asimismo, cumplo con precisar convocatoria electrónica número 106-255, correo institucional gsantisteban arroba mpfn.gov.p y teléfono de contacto 987-654-321. Asumo la titularidad de la acción penal pública en este acto con la firme convicción de acreditar la responsabilidad penal del acusado. Muchas gracias. Se tiene por acreditada a la señora fiscal. Corresponde el turno a la defensa técnica del acusado. Tiene la palabra doctor Burgos. Con las consideraciones que su alta investidura merece, señora jueza, muy buenos días. Por la defensa técnica del acusado Carlos Eduardo Cárdenas Montoya, comparece el letrado Juan Antonio Aquiles Burgos Flores, miembro incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque con el registro número 47295, señalado como domicilio procesal al estudio jurídico ubicado en la calle San José número 312, oficina 402 y provincia de Chiclayo con casilla electrónica SINOG número 784236, correo electrónico profesional j.burgos.gmail.com y teléfono celular número 910-954-789. Ejerzo la defensa irrestricta y técnica y constitucional de los derechos de mi patrocinado, en cuanto tengo que acreditar, señora jueza. Quedando debidamente acreditados los sujetos procesales obligatorios, damos inicio formal al debate. Conforme al orden establecido por el artículo 371 del Código Procesal Penal, se concede el uso de la palabra a la señora fiscal para que exponga su alegato de apertura. Puede iniciar. La verdad se defiende con ciencia. La impunidad se disfraza de accidente. Señora magistrada, el Ministerio Público demostrará a lo largo de este juicio oral que la muerte del joven universitario Luis Andrés Colmenares Escobar, ocurrida en la madrugada del 31 de octubre de 2010, no fue el resultado de una caída accidental y fortuita hacia un canal de aguas pluviales en el Parque El Virrey, sino un homicidio calificado ejecutado con extrema violencia y sevicia. Nuestra teoría del caso fija que la víctima se encontraba celebrando en una fiesta junto a sus compañeros en la discoteca Penthouse. En dicho establecimiento se encontraba el acusado, Carlos Eduardo Cárdenas Montoya, quien, motivado por un marcado celos derivados de una relación sentimental previa con una de las acompañantes de la víctima, generó un altercado inicial. Posteriormente, cuando Luis Andrés Colmenares se desplazó hacia las inmediaciones del Parque El Virrey, fue interceptado, rodeado y brutalmente agredido de forma física por un grupo de sujetos dirigidos y coadyuvados por el hoy acusado. A la víctima se le propinaron múltiples impactos contundentes en el rostro y cráneo que le fracturaron las estructuras óseas
y lo dejaron inconsciente en el pavimento, en un estado de absoluta indefensión. Acto seguido, con el deliberado propósito de ocultar el crimen y procurar su impunidad simulando un accidente, los agresores arrastraron el cuerpo inerte de Luis Andrés y lo arrojaron al fondo del canal de aguas pluviales, causándole así la muerte final por asfixia por sumersión. Este despacho tipifica estos hechos como delito de homicidio calificado con ferocidad, previsto y sancionado en el artículo 108, inciso 1 del Código Procesal Peruano. Y solicitamos para el acusado la pena privativa de libertad de 25 años. Para cumplir esta promesa probatoria presentaremos testigos directos que presenciaron la agresión y peritos forenses que demostrarán científicamente la imposibilidad física de un accidente. Muchas gracias. Se tiene por expuesto el alegato de la Fiscalía. Corresponde escuchar los alegatos de la defensa técnica. Tiene la palabra doctor Burgos. Muchas gracias, señora jueza. La presunción de inocencia no claudica ante las sospechas ni ante la presión social. Esta defensa técnica demostrará de manera contundente e indubitable en total inocencia de mi patrocinado Carlos Eduardo Cárdenas Montoya respecto a los graves cargos que falsamente le imputan el Ministerio Público. La Fiscalía pretende construir un caso penal de homicidio basado en especulaciones, teorías sin sustento científico y testimonio manifestante y falsos y extemporáneos. La realidad de los hechos, señora jueza, es que mi cliente asistió en dicho centro nocturno, pero se retiró del lugar a las 2 de la mañana dirigiéndose inmediatamente a su domicilio habitual, lugar donde permaneció en descansando. Mi patrocinado jamás abordó un vehículo alguno para perseguir al agraviado. Jamás pisó el perímetro del Parque El Virrey esa madrugada y por consiguiente jamás se desplegó en la agresión física de alguna en contra del señor Colmenares Escobar. A lo largo de este juicio, mediante el contravapor de los órganos de prueba, se evidenciará que la muerte de la víctima obedece a un trágico y inafortunado accidente provocado en la caída libre, en condiciones de una visibilidad y bajo efectos de alcohol. Al concluir este debate, señora jueza, ante la flagrancia y ausencia de pruebas idóneas y la existencia de una insalvable duda razonable, solicitaremos la absoluta absolución de mi patrocinado. Muchas gracias. Concluidos los alegatos de apertura, procedo a dirigirme al acusado Carlos Eduardo Cárdenas Montoya. Señor Cárdenas, este tribunal le informa que le asiste el derecho constitucional a guardar silencio o, en su defecto, a prestar declaración sin que su negativa sea utilizada en su perjuicio. Asimismo, le consultó formalmente. ¿Se declara usted responsable del delito que le imputa la Fiscalía y acepta la reparación civil, acogiéndose a una conclusión anticipada del juicio? No, señora jueza, me declaro totalmente inocente de los cargos. No tengo nada que aceptar. Yo no cometí ningún delito. Muy bien. Al no verificarse la conformidad del acusado con la acusación fiscal, se dispone la continuación irrestricta del proceso ordinario. Se consulta a las partes si presentarán medios de prueba nuevos o incidentes procesales. Señora fiscal, Ninguna magistrada. defensa técnica. Tampoco, señora jueza, no hay solicitudes de prueba nueva. Pasamos entonces a la actuación y debate de las pruebas documentales admitidas en el auto de enjuiciamiento. Conforme al diseño metodológico solicitado por las partes, iniciaremos con la oralización de las piezas instrumentales de la Fiscalía. Tiene la palabra doctora Santisteban. Muchas gracias, señora jueza. Con fundamento del artículo 383 del Código Procesal Penal, procedo a realizar la oralización de los documentos que sustentan nuestra teoría del caso. En primer lugar, procedo a oralizar la prueba documental consistente en el acta de hallazgo y recojo del cadáver
número 045-2010 MP, obrante a fojas 12 a 15 del expediente principal. Dice así: en la provincia de Chiclayo, siendo las 19:30 del 31 de octubre de 2010, personal policial y el fiscal de turno se constituyeron al interior del canal de aguas pluviales del Parque El Virrey, visualizando en la zona techada del túnel, en posición de decúbito ventral, el cuerpo sin vida de un sujeto masculino de tez morena que vestía disfraz multicolor. Se deja constancia de que el cuerpo presentaba rigidez cadavérica y marcados signos de violencia exógena localizados en el área del rostro, un abundante sangrado coagulado en la región frontal. Demostramos con esto, señora jueza, que el cuerpo no estaba flotando ni a la vista en un canal abierto, sino oculto deliberadamente en la zona techada del túnel, mostrando lesiones violentas previas a la sumersión. En segundo lugar, oralizo el informe de inspección criminalística de la escena del crimen, número 112-2010, Dirincri, ubicada en Fojas 34 del expediente. Dice que la sección 4, dinámica de campo, al realizar el análisis de las estructuras del concreto del canal del Parque El Virrey, se determina que las paredes laterales son lisas regulares y no presentan salientes, rocas o elementos punzantes que justifiquen mecánicamente la producción de fracturas óseas múltiples por fricción o deslizamiento autónomo. Este documento es vital porque desvirtúa de forma objetiva la tesis de la defensa, de que las fracturas frontales de la víctima se generaron al supuestamente resbalar o rodar por las paredes del canal. Eso sería todo, señora juez. Gracias. Tras la oralización de la Fiscalía, se concede la palabra al abogado de la defensa para que formule sus observaciones o precisiones respecto a estos documentos. Tiene la palabra, doctor Burgos. Con su autorización, señora jueza, respecto al acta de hallazgo del cadáver número 045-2010, esta defensa solicita que el colegio advierta y valore el propio documento señalado en las hojas 14. El interior de las vías respiratorias y cavidad oral, el óseo, contenía abundante hongo y espuma de líquido turbio del caño. Está acreditada procesalmente que el ciudadano Colmenares ingresó con vida al agua y falleció por una sumersión accidental, mas no por golpes propinados por tercero. Las lesiones faciales que menciona la Fiscalía perfectamente compatibles con el impacto frontal directo contra el piso del concreto de fondo del canal tras la caída que el señor se generó. Eso sería todo, señor juez. Quedan incorporadas y debatidas las primeras documentales. Pasamos a la prueba testimonial de cargo. Se dispone el ingreso a la sala del testigo ofrecido por el Ministerio Público, el ciudadano José Wilmer Ayola. Por favor, tome asiento frente al micrófono. Buenos días. Muy buenos días, señora jueza. Precise para el registro sus nombres completos y su documento nacional de identidad. Sí, mi nombre es José Wilmer Ayola, identificado con DNI número 43218765. Señor Ayola, se le recuerda que comparece ante un tribunal de justicia bajo juramento de ley. Usted está obligado a decir la verdad respecto a todo lo que le sea preguntado. Teniendo conocimiento de que falsear la verdad constituye el delito de falso testimonio en juicio, sancionado con pena privativa de la libertad. ¿Jura usted decir la verdad? Sí, lo juro, señora jueza. Habiendo prestado el juramento de ley, la señora fiscal iniciará con el examen directo. Proceda, doctora Santisteban. Gracias, señora jueza. Ay, hola, señora, muy buenos días. Precise este colegiado a qué actividad económica se dedicaba usted y cuál era su ubicación exacta entre las 3 y 4 de la madrugada del 31 de octubre de 2010. Ese, como básicamente cualquiera de los otros,
y que incluso si yo trabajando, básicamente yo me encontraba vendiendo, ¿no? Soy un comerciante ambulante en ese caso, y estaba viendo lo que son los cigarros, dulces, e incluso también venda. O se podría decir que por eso, minutos para realizar llamadas, básicamente, ¿no? Detalla de manera cronológica y pormenorizada qué hecho inusual llamó poderosamente su atención mientras se encontraba en esa banca. Pues ese día, y como le digo, me encontraba haciendo billar justo en una columna oscura, un tipo polarizada, grande, una camioneta grande, bueno, esa, y que de la nada frenó cerca, que sería el borde del parque como tal. Vi que del vehículo bajaron rápido tres hombres jóvenes, aproximadamente de 20 a 27 años. Dos de ellos verifiqué que abrieron la puerta trasera y pues vi cómo jaloneaban y sacaban a la fuerza a otro muchacho. Ese muchacho vi que tenía, bueno, la piel morena, tez morena, que también estaba disfrazado. En ese caso vi que tenían, llevaba un disfraz como que de Drácula o algo por el estilo, como tal. Vi que decía un chico incluso como lo sacaron con la fuerza y que estaba como que medio disociado. E incluso el chico no podía caminar muy bien, que digamos. Lo tenían arrastrando y pues sujetando los brazos, ¿no? ¿Qué hicieron estos sujetos con el joven del disfraz una vez que lo bajaron de la camioneta? Sí, ese básicamente lo que hicieron con el joven en ese día fue que vi que lo tiraron de forma violenta. Por ahí lo estaban jaloneando, lo llevaron a un lado del parque y y lo tiraron, por decirlo contra el piso. En ese momento vi que también uno de los muchachos, que era de estatura baja, aproximadamente de unos 67 a unos 70 centímetros, vi que empezó como que a patearlo, empezó a meterle patadas muy fuertes en zonas como por ejemplo la boca, el estómago, en las costillas, mientras que también vi que luego otro sujeto sacó una botella de licor que era transparente. No sé si de un vino o de un ron, pero le dio un golpe en seco y literalmente fue directo como que en la frente. Yo vi como el chico literalmente se quejó, no dio un quejido básicamente y se quedó completamente quieto. Ahí me di cuenta ya que se había quedado inconsciente. Señora Yola, ¿precisa si en el lugar de los hechos observó la concurrencia de otras personas o equipos? Sí, a unos metros pues vi que también había otros hombres. Estos estaban con casacas oscuras, vigilando. Estaban como que mirando a los lados y viendo si venía alguien. Así mismo vi que tienen radios en las manos. Asumo que eran como que lo que estaban vigilando, ¿no? Si venía alguien o miraba algo. Después de que el chico, bueno, básicamente como le digo, se me desmayó por el botellazo que le dio este sujeto. Literalmente mencioné, vi que esos sujetos se acercaron y de frente agarraron al chico que estaba en el suelo, ¿no? Lo agarraron de pies y los hombros. Caminaron un poco hacia el canal y literalmente lo empujaron. Lo metieron como que al fondo del túnel en la parte oscura. Luego sin más, vi que se subieron a la camioneta y pues se fueron, ¿no? O sea, básicamente se lo dejaron ahí y se fueron, sin importarle que el chico estuviera inconsciente. No más preguntas, señora jueza. Concluido el examen directo, se concede la palabra al abogado de la defensa para el respectivo contrainterrogatorio. Proceda, doctor Burgos. Gracias, señora jueza. Señora Yola, usted afirmaba haber presenciado un homicidio brutal con lujoso de detalles. Sin embargo, responda, ¿es cierto que usted no acudió a ninguna comisaría ni al Ministerio Público a denunciar a esto al día siguiente de los hechos? Sí, es cierto, yo no fui ni de inmediato ni tampoco denuncié en esos momentos aquel hecho, no, fue por un tema de miedo, la verdad. De hecho, señora Yola, a usted dejó pasar más de un año completo en absoluto silencio antes de aparecer a la fiscalía, dar esta versión, ¿correcto? Sí, es verdad, como le digo, la verdad, sí, tuve mucho miedo.
Y eso más que nada fue porque literalmente se había gente de poder, camionetas. Dice que tenía incluso guardaespaldas respaldando a aquella persona, no sé quién respaldaba. Pero meterse con gente de poder siempre, por así decirlo, es perder. Y la verdad, yo temía en ese momento por mí, incluso toda la segunda vez que ya ves que vi eso, estuve preocupado y por qué vayan a decir, por qué vaya a pasar. Y pues recién es que asumo el valor para poder estar aquí. Dígale a este colegiado, señor testigo, ¿usted conocía previamente por trato directo, vecindad o amistad, el rostro, las facciones o identidad del patrocinado, el señor Carlos Cárdenas Montoyas, de esta noche? No, yo no la conocía de nada a ese señor. Entonces responda, bajo juramento, tomando en cuenta que eran cerca de las 4 de la madrugada en un parque con escasa iluminación y a la distancia en que se encontraba. ¿Puede usted asegurar con un 100% de certeza, sin temor a equivocarse, que el sujeto que supuestamente propinó el botellazo en la frente, físicamente, mi defendido aquí presente? Como le reitero, yo vi la agresión física, vi cómo estaban golpeando, como lo que contaban, ¿no? Pero no puedo asegurar quién, los nombres ni los apellidos de los muchachos, porque como le digo, sí, correcto, estaba todo oscuro y no le podía ver la cara y pues algunos como estaban a una distancia no muy cerca, no puede verificar todo eso. Excelente. Queda claro que usted no puede identificar a mi cliente. No más preguntas, señora jueza. Concluido el examen del órgano de prueba, el testigo puede retirarse de la sala. Ah, listo, señora jueza, muchas gracias. Se dispone convocar al estrado al perito médico forense oficial, la doctora Luz Elena Martínez Pérez. Buenos días, doctora. Buenos días, señora magistrada y partes técnicas presentes. Señora perito, precise su especialidad médica y el objeto del dictamen pericial que evacuó en esta investigación. Soy la doctora Luz Martínez, especialista en medicina legal y forense. Fui la perita oficial encargada de realizar la necropsia de ley al cadáver de Luis Andrés Colmenares Escobar, emitido en el protocolo de la necropsia forense número 2010-0987. Quedando plenamente habilitado el perito, la representante del Ministerio Público iniciará el examen correspondiente. Proceda, doctora Santisteban. Gracias, señora jueza. Doctora Martínez, explique detalladamente a este juzgado cuáles fueron los hallazgos macroscópicos y traumáticos de mayor significación clínica detectados durante el examen externo o interno del cadáver. Bueno, en el examen de la necropsia se evidenció de forma nítida un severo trauma craneoencefálico y facial. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba ubicado en la parte del cráneo, en esta parte, y en esta, como se pueden observar en las imágenes que está presentando la fiscalía. Específicamente, había una fractura ósea lineal localizada en el hueso frontal de derecho de la estructura craneal, o sea, en esta parte. Además de esto, estaba acompañada de esquimosis periorbitaria bilateral, lo que comúnmente llamamos ojos de mapache. Esto se refiere a, como ya indiqué, el que se torne de un color entre morado, verdoso, alrededor de los ojos y los párpados y parte de las alas superiores de la nariz. También presentaba heridas cortocontusas en el labio superior y la región supramaxilar derecha. Cortocontusas se refería a que estaban hechas de forma cortante y además eran golpes. Encontramos hongo de espuma en tráquea y bronquios, pulmones, sumamente aumentados de volumen, congestivos y con líquido rosado, además de agua con sedimento turbio en el estómago. Quiere decir
que la sangre que tuvo la víctima se mezcló con el agua turbia que entró a sus pulmones mediante su sistema respiratorio y se combinó con esta agua y dio como resultado la espuma rosada que acabo de mencionar. Precise, perito, desde la ciencia médica forense, ¿cuál fue la causa de muerte y qué implicancia tuvo el trauma facial previo, en el deceso? La causa de muerte médica es asfixia por sumersión en un medio líquido, es decir, que se ahogó. Sin embargo, el trauma craneoencefálico frontal derecho, por su nivel de energía y violencia, fue un factor determinante, ya que poseía la entidad clínica suficiente para infligir una pérdida inmediata de la conciencia o alteración neurológica en la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Palabras simples, que el golpe que fue propiciado en la parte frontal del cráneo y la cara de la víctima hizo que éste perdiera la conciencia y posteriormente pudiera ahogarse en, en el canal. Además de esto, al quedar inconsciente y sumado a la ingesta del alcohol que había ingerido previamente en la fiesta, el agraviado obviamente va a perder los reflejos de defensa de la glotis. La glotis es un órgano ubicado en la zona de la tráquea con la laringe que al no tener un control del cuerpo como tal o estar inconsciente, no va a cumplir su función necesaria, que es filtrar lo que pasa y no pasa al estómago y también puede derivarse o filtrarse hacia los pulmones. Por lo que el agua que Andrés, que Luis Andrés Colmenares pudo ingerir inconscientemente hizo que se ahogara, lo que facilitó, disculpen, su muerte, sin posibilidad tampoco de defenderse o de salir por sus propios medios, debido a que estaba inconsciente. Estas lesiones múltiples, como lo puede observar señora jueza, y la fractura ósea descritas, guardan correspondencia con un trauma superficial o con una caída simple. No, bajo ningún concepto o circunstancia, debido a que son traumas de naturaleza violenta, de alto impacto, que van a requerir una fuerza extrema, considerable, para quebrar el hueso frontal. Hay que tener en cuenta que los huesos humanos son muy resistentes, no se rompen con facilidad a menos que se aplique una fuerza muy grande a estos. Muchas gracias. Satisfecha con las preguntas. Eso es todo por la parte de la fiscalía, señora magistrada. Se concede la palabra al abogado defensor para el contrainterrogatorio del perito. Tiene la palabra, doctor Burgos. Doctora Martínez Pérez, analicemos estrictamente sus conclusiones científicas. Responda con total objetividad. Concluye en su dictamen pericial de la necropsia de forma categórica, taxativa e irrefutable que las lesiones en el rostro de la víctima fueron causadas necesariamente por golpes de puño o de botella propinados por terceras personas? No, de forma aislada la medicina forense no puede determinar la autoría de alguna persona como tal. Científicamente, la manera de muerte quedó catalogada en mi informe técnico como violencia por determinar, requiriendo así una obligatoria valoración conjunta con los medios de investigación criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque sí fue una muerte por violencia, se debe identificar junto con los medios de prueba catalogados por la Fiscalía para determinar bajo qué tipo de violencia y con qué objeto en concreto
o de qué forma se aplicó la violencia a los criminales. O sea, es decir, doctora, que evaluando su informe de manera estrictamente científica y aislada, ¿es mediáticamente posible que la fractura frontal que usted nos ha mostrado haya producido si la víctima, al correr con gran velocidad, trompiece y cae libremente la cabeza impactada de forma estrictamente contra el suelo del concreto del canal? Físicamente, sí, un impacto directo contra una superficie dura de concreto, es claro que posee la energía cinética o la fuerza para producir una fractura lineal frontal. Sin embargo, si esta hubiera sido la caída de esta manera, también se hubieran encontrado diversas contusiones y heridas alrededor del cuerpo de la víctima en otras zonas. Así que Queda, es una hipótesis biomecánica viable. queda científicamente y sólidamente establecido su peritaje. No descarta el accidente. Muchas gracias, señora juez. Agradecemos la concurrencia del perito. Puede retirarse de la sala de audiencias. Corresponde culminar con la incorporación y debate de las pruebas documentales de contenido técnico, pericial e informático que restan en el expediente. Señora fiscal, proceda con la oralización final. Muchas gracias, señora jueza. Continuamos con lo establecido en el orden procesal. Procedo a la oralización y lectura de los documentales remanentes. En tercer lugar, procedo a oralizar el dictamen pericial de informática forense y levantamiento del secreto de las telecomunicaciones número 567-2010, obrante a fojas 86 a 90 89 a 95 del expediente técnico. Dice que la estructura del tráfico de red, al procesarse el reporte de las celdas de cobertura móvil de la empresa operadora, se constata que el equipo terminal celular número 987-111-222, de propiedad del investigado Carlos Eduardo Cárdenas Montoya, registró tráfico de datos e impactó de forma reiterada las celdas de antenas denominadas Virrey Norte y Antena Parque 04 entre las 3:15 y las 4:10 de la madrugada del 31 de octubre de 2010. Este documento técnico es medular, señora jueza, por cuanto destruye la coartada del acusado. Él afirmó en sus declaraciones preliminares que a esa hora estaba durmiendo en su casa, pero la geolocalización de las telecomunicaciones sitúa su teléfono celular activo en el perímetro exacto y en el área de cobertura donde se ejecutó el crimen del Parque El Virrey. Eso es todo por la parte de la fiscalía, señora jueza. Se corre el traslado a la defensa técnica para sus alegaciones respecto de esta última documental oralizada. Tiene la palabra doctor Burgos. Con su venida, señora jueza, esta defensa técnica exige que sea ley, que se lea y valore la precisión técnica que el propio perito informático consigna en la conclusión número 3 de este dictamen. Este número 5672010 Fojas 94, la cual se lee y se dice textualmente, nota técnica: el impacto en una celda telefónica móvil delimita una radio de cobertura general que abarca un área geográfica aproximadamente de 1,5 a 2 kilómetros a la redonda, determinando cercanía por a Atenas, mas no constituye una posición exacta, puntual o milimétrico vía el satélite GPS.
Señora jueza, que el teléfono de mi cliente haya captado esa antena, en realidad solo demuestra que estaba dentro de una radio enorme que incluye avenidas principales, rutas en realidad de transmisión vehicular y su propio entorno. Este documento no posee en realidad de forma científica, concisa, en ubicar a mi cliente de pie en la banca del parque donde se situó dentro del canal y entre los hechos. Carece, carece en realidad, señora jueza, de precisión vinculante. Gracias. Habiéndose concluido de manera exhaustiva la actuación de toda la prueba testimonial, pericial y la oralización integral de los documentos admitidos, este juzgado penal colegiado declara oficialmente clausurada la actividad probatoria. Acto seguido pasamos al estadio procesal de los alegatos de clausura. Se concede el uso de la palabra a la señora fiscal provincial. Puede iniciar, doctora Santisteban. Señora presidenta del juzgado colegiado, a lo largo de este juicio oral, el Ministerio Público ha cumplido fehacientemente con quebrar la presunción de inocencia del acusado Carlos Eduardo Cárdenas Montoya. Hemos demostrado con certeza jurídica absoluta que la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar fue un homicidio por ferocidad. El relato del testigo presencial José Wilmer Ayola, incorporado válidamente en juicio, ha sido sumamente claro, coherente y circunstanciado al describir cómo la víctima fue bajada por la fuerza de un vehículo, arrojada al suelo y brutalmente golpeada en el rostro con una botella hasta perder la conciencia, para luego ser arrojado al túnel del canal. Este testigo directo no es una invención, se ensambla perfectamente con los hallazgos científicos expuestos por la perito oficial, la doctora Luz Elena Martínez Pérez, quien confirmó la existencia de una severa fractura frontal en el en una fractura lineal en el hueso frontal derecho del cráneo de la víctima, una fractura de naturaleza violenta que indujo un estado de indefensión neurológico que le impidió reaccionar y causó su ahogamiento al entrar en contacto con el agua. Asimismo, la coartada de ausencia del imputado ha quedado totalmente destruida mediante el dictamen de telecomunicaciones, el cual geolocaliza el tráfico de su teléfono celular impactado en las antenas del Parque del Virrey en el rango horario crítico del crimen. Los celos y el resentimiento afectivo se convirtieron en violencia criminal. Por todos estos fundamentos, al haberse acreditado la autoría y la materialidad del delito tipificado en el artículo 108 del Código Procesal, del Código Penal, solicitamos a este colegiado que dicte una sentencia de carácter condenatorio, imponiendo al acusado 25 años de pena privativa de la libertad y fijando una reparación civil digna a favor de los herederos legales de la víctima. La justicia penal no puede ser esquiva ante la contundencia de la ciencia y la prueba. Muchas gracias, señora juez. Se concede traslado a la defensa técnica para sus alegaciones respecto de esta última documental oralizada. Tiene la palabra doctor Burgos. Señora jueza, la Fiscalía Penal ha desplegado una acusación maximalista cargada de elocuencia y retórica, pero totalmente huérfana de suficiencia probatoria para sostener una conducta, para sostener una condena penal. Al finalizar este juicio oral, la presunción de inocencia de mi patrocinado Carlos Eduardo Cárdenas Montoya se mantiene incolume. El único testigo de cargo de la Fiscalía, el señor José Wilmer Ayola,
admitió de forma expresa y bajo juramento ante su despacho que debido a la nulidad, a la nula visibilidad, la distancia y la oscuridad de la madrugada, fue y es totalmente incapaz de identificar las fracciones de mi patrocinado. Ha quedado sumamente claro y evidente que en este recinto el testigo vio una agresión, pero no sabe quién la cometió. No existe solo un reconocimiento directo en autos. Por otro lado, también la perito médico oficial ha sido honesta al reconocer la causa de la muerte que fue por sumersión, que biomécanicamente una caída libre de cabeza contra el piso del concreto del caño. Y eso se explica a la perfección la fractura frontal lineal. Es decir, que la hipótesis del accidente propuesta por esta defensa cuenta con el mismo o mayor respaldo científico que que la teoría del homicidio. Con ello concluyendo y finalmente el peritaje informático que arrojó un margen de error geográfico unos kilómetros, siendo algo incapaz de ubicar, materializar al acusado en el foco del evento. Un juicio penal se gana con certezas inconclusas, no con sospechas ni presiones mediáticas. Condenar a un ciudadano basándose en conjeturas constituitaria a una flagrante error judicial al existir una evidente y estructural duda razonable respecto a la autoría de mi defendido, solicito a este respetable colegiado que aplique el principio indui pro reo, desestime la acusación fiscal y proceda a emitir una sentencia absolutoria definitiva a favor de mi patrocinado. Ordeno el archivo definitivo del proceso. Muchas gracias. Habiéndose concluido de manera exhaustiva la actuación de toda la prueba testimonial, pericial y la oralización integral de los documentos admitidos, este juzgado penal colegiado declara oficialmente clausurada la actividad probatoria. Acto seguido pasamos al estadio procesal de los alegatos de clausura. Se concede el uso de la palabra a la señora fiscal provincial. Puede iniciar, doctora Santisteban. El Ministerio Público muestra su total conformidad y formula expresa reserva para interponer recurso de apelación dentro del plazo de la ley, señora magistrada. Se tiene por expuesto el alegato de clausura del Ministerio Público. Corresponde el uso de la palabra al abogado de la defensa técnica para que exponga sus argumentos finales. Puede iniciar, doctor Burgos. La defensa expresa, gracias señora jueza, esta defensa expresa su total conformidad y satisfecho con la sentencia dictada, la cual hace prevalecer justicia constitucional. Habiéndose escuchado los alegatos de clausura y valorado las pruebas documentales, testimoniales y periciales, conforme a las reglas de la sana crítica, este juzgado penal colegiado procede a emitir el sentido del fallo. Se encuentra acreditado el fallecimiento de Luis Andrés Colmenares Escobar y la existencia de graves lesiones craneales y faciales. Sin embargo, una sentencia condenatoria no exige certeza más allá de toda duda razonable. En el presente caso, el testigo de cargo manifestó que no pudo identificar el rostro del acusado, Carlos Cárdenas Montoya. Asimismo, no existen pruebas directas que lo vinculen con la agresión o el traslado del cuerpo. La ubicación de un teléfono celular y los indicios presentados resultan insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Al existir dos hipótesis posibles, la intervención de terceros o una caída accidental, corresponde aplicar el principio de duda favorable al procesado. Por estas consideraciones, el Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, administrando justicia a nombre de la Nación, resuelve por unanimidad. Primero,
absolver al ciudadano Carlos Eduardo Cárdenas Montoya de la acusación fiscal como presunto autor material del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio calificado por ferocidad en agravio de quien en vida fue Luis Andrés Colmenares Escobar. Segundo, disponer el levantamiento de todas las medidas coercitivas u órdenes de restricción que pesen en su contra, así como la anulación inmediata de los antecedentes policiales, penales y judiciales generados a raíz de esta causa penal. Tercero, declarar que no corresponde la fijación de un monto por concepto de reparación civil al no haberse acreditado la existencia de responsabilidad penal en el desarrollo del juicio oral. Cuarto, ordenar la redacción de la sentencia íntegra y el definitivo archivo del proceso una vez formalizadas las actas de la presente audiencia. Se consulta a las partes la posición respecto del fallo emitido. Señora fiscal, se tiene por formulada la reserva de la Fiscalía Defensa Técnica. Registrada la conformidad de la defensa, se da por concluida de forma definitiva la presente sesión de juicio oral. Firmando los miembros integrantes de la Sala de Conformidad. Muy buenas tardes a todos. Se levanta la sesión.